En 1284, 130 niños desaparecieron de un pequeño pueblo alemán. No fue una guerra, no fue una plaga, fue un flautista. Al menos, eso dice la historia oficial, pero lo curioso es que nadie habla de lo más inquietante. El flautista sí existió, y lo que ocurrió después fue mucho peor que un simple cuento infantil. Hamelin, norte de Alemania, finales del siglo XIII, un pueblo comercial próspero, con gremios, iglesias, un mercado activo y un constante flujo de comerciantes, pero también con un problema que devoraba literalmente sus reservas: ratas. Montones de ellas. Las crónicas hablan de graneros infestados, calles plagadas, enfermedades y hambre extendiéndose como peste. En medio de ese caos aparece un extraño, un hombre vestido con colores chillones, cargando una flauta, prometiendo librar al pueblo de sus roedores a cambio de una buena suma de oro. Y aquí empieza lo sospechoso. Ningún documento de la época dice su nombre, solo que era un Rattenfänger, un cazador de ratas, como si hubiera salido de la nada. Y así, Hamelin firmó un pacto con el diablo sin darse cuenta. Según los registros, el flautista cumplió, tocó su melodía hipnótica y como en trance todas las ratas salieron tras él hasta ahogarse en el río Weser. Los habitantes celebraron como si hubieran vencido a la muerte misma, y luego hicieron lo que los humanos hacen tan bien: traicionar. Cuando el flautista volvió a cobrar, los líderes locales se burlaron de él, le negaron el pago y lo expulsaron a gritos. Solo tocaste una flauta, decían, no hiciste nada real. No sabían que acababan de firmar la sentencia de su propia descendencia. El 26 de junio de 1284, el flautista regresó. Esta vez no tocó para ratas, tocó para los niños. Testigos aseguraron que 130 niños salieron del pueblo danzando tras él como embrujados, con los ojos vacíos y una sonrisa que no les pertenecía, y desaparecieron colina adentro. Solo quedaron atrás dos, uno ciego que no pudo seguirlos y otro cojo que no pudo alcanzarlos. En la iglesia de Hamelin existía una vidriera medieval destruida en el siglo XVII que representaba esa escena: un flautista de colores guiando a los niños, y en los registros municipales hay una frase que hiela la sangre. En el año 1284, en el día de San Juan y San Pablo, 130 niños de Hamelin fueron llevados por un flautista y desaparecieron para siempre. Ningún cronista de la época intentó explicarlo, como si todos hubieran decidido callar al mismo tiempo. Siglos después, la pregunta sigue envenenando el aire: ¿a dónde fueron? Algunos historiadores creen que el rapto fue en realidad el reclutamiento de los jóvenes de Hamelin para colonizar nuevas tierras en Europa del Este. Los niños no eran niños, sino adolescentes enviados por necesidad económica. El flautista sería un reclutador que los llevó con promesas de fortuna y tierras. Otros sugieren que hubo una peste, hambruna o deslave que mató a los niños, y el flautista sería solo un símbolo metafórico creado para contar una catástrofe sin traumatizar a los más pequeños. Hay incluso registros de un antiguo deslizamiento cerca de la colina de Koppenberg que podría haber sepultado una caravana infantil entera, y eso explicaría por qué nadie volvió a verlos. Pero existe una versión mucho más oscura: que los niños fueron vendidos como mano de obra esclava, algo tristemente común en la Edad Media, y que la historia del flautista sería una máscara para ocultar la culpa del propio pueblo. Los psicólogos modernos incluso apuntan a que Hamelin sufrió un trauma colectivo. Cuando algo es demasiado terrible para aceptar, la mente lo convierte en leyenda, y nada traumatiza más que perder a todos tus hijos de golpe. El detalle más inquietante es que desde aquel año, ningún niño volvió a nacer en Hamelin durante décadas. Los registros parroquiales muestran un vacío demográfico brutal, como si la ciudad hubiera envejecido de un solo golpe. Otro dato que rara vez se cuenta es que en el dialecto antiguo, la palabra que se traduce como flauta podía referirse también a un instrumento de viento militar usado para dar órdenes de marcha, lo que alimenta la teoría de que el flautista en realidad era un capitán mercenario contratado para reclutar a los jóvenes a la fuerza. La vidriera destruida también tenía símbolos que no aparecen en las versiones infantiles: cráneos diminutos bajo los pies de los niños y un río teñido de rojo, detalles que fueron borrados por la iglesia cuando la historia se volvió inapropiada para niños. Con el tiempo, los hermanos Grimm convirtieron esta tragedia en un cuento moralista para enseñar obediencia, suavizando todo lo macabro. En su versión, el flautista es casi cómico y las ratas son los verdaderos villanos.
Pero en los documentos originales las ratas ni siquiera aparecen, fueron añadidas siglos después, lo que significa que todo pudo haber sido simplemente un secuestro masivo. Sea cual sea la verdad, todos coinciden en algo. El pueblo de Hamelin ocultó la culpa durante siglos y la disfrazó de fábula. Esta historia sobre ratas y flautas no es infantil, es una advertencia. Cuando una sociedad rompe su promesa, la deuda no desaparece, solo cambia de forma. El flautista no era solo un hombre, era la encarnación del precio que tarde o temprano se paga por la avaricia. Hamelin creyó que podía burlar su pacto y perdió a toda su próxima generación. Si esta historia te dejó con esa mezcla de asombro y escalofrío, no pares aquí, porque los cuentos que conocemos suelen ser las mentiras que sobrevivieron. Si querés seguir bajando al fondo de la madriguera, te recomiendo ver La verdadera historia de la Sirenita, donde descubrirás que el mar guarda secretos mucho más oscuros que cualquier flautista. Y si aún te queda estómago, mira también La verdadera historia del hombre de la máscara de hierro, porque no todos los monstruos usan flautas. Nos vemos allá.